Buenos días, muchachos. Bueno, vamos a continuar con la clase de ayer. Pasamos de magnitud. Recordamos que en el día de ayer estuvimos trabajando con factores de conversión de unidades diferentes para medir la longitud. Hacíamos aquel ejemplo de 3,5 kilómetros que queríamos pasarlo a centímetros, por ejemplo. Entonces escribíamos los 3,5 kilómetros y ahora escribíamos el factor de conversión correspondiente, en el que esta unidad se colocaba aquí debajo y arriba la unidad a la que lo quiero pasar. Y escribía una equivalencia en la que decía que un kilómetro eran igual, si recuerdo la escala, tengo el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, el metro, el decímetro y el centímetro. Luego un kilómetro son 1, 2, 3, 4, 5 saltos, o lo que es lo mismo, 10 elevado a 5 centímetros. 10 elevado a 5 centímetros. Los kilómetros desaparecen en la operación y el resultado que me queda es 3,5 por 10 a la 5 centímetros. Bueno, pues con la masa ocurre algo totalmente equivalente, ya que los prefijos son los mismos: kilogramo, hectogramo, decagramo, decigramo, centigramo y miligramo. Y bueno, podemos ver un ejemplo claro a partir de, por ejemplo, 120 centigramos, lo vamos a pasar a decagramos. Bueno, pues escribimos 120 centigramos por el centigramo aquí debajo y arriba el decagramo, y escribimos una equivalencia válida. Entonces puedo coger y decir, bueno, un decagramo son 1, 2, 3 saltos hasta los centígramos, ¿no? Entonces un decagramo son 10 a la 3 centígramos. Desaparece la unidad original, quedando únicamente la unidad a la que estoy convirtiendo el número. Este resultado es 120 partido de 10 a la 3 decagramos, es lo mismo que 0,12 decagramos. Que en notación científica ya trabajaremos, esto lo tenemos que repasar, de acuerdo a que lo vimos ayer rápidamente, se escribirá 1,2 por 10 a la menos 1 decagramos. Pero bueno, de momento con que a la hora de realizar los ejercicios de hoy lleguemos a este punto es más que suficiente. Bueno, ahora sigue dos diapositivas en las que tenemos la magnitud superficie y la magnitud volumen, y tan solo tenemos que prestar atención en una cosa. La superficie, que son unidades o que tiene dimensiones de distancia al cuadrado, puesto que el área de un cuadrado es lado por lado, si un lado se mide en metros y el otro se mide en metros, metro por metro es metro cuadrado, recordad esto, la superficie se mide siempre en unidades de longitud al cuadrado. Y por tanto, cada salto que está aquí representado ya no le corresponde un único cero, no le corresponde un salto de 10 unidades, sino le corresponde un salto de 100 unidades. Entonces, un kilómetro cuadrado serán 100 hectómetros cuadrados, o 10 a la 2, como vemos aquí representado, un 1 seguido de dos ceros. Un decámetro cuadrado, que tiene dos saltos hacia el decímetro cuadrado, como cada salto es doble, son dos ceros, es 10 a la 2, en total es 10 a la 4, lo que es lo mismo, 10.000 decámetro cuadrado son 10.000 decímetros cuadrados. Entonces, si yo ahora tuviera que realizar el siguiente cambio, pues por ejemplo 3,2 decámetros cuadrados lo quisiera pasar a decímetro cuadrado, pues comienzo a escribir mi factor de conversión, decámetro cuadrado, que multiplica a decámetro cuadrado, se coloca debajo, y arriba la unidad a la que lo voy a pasar, decímetro cuadrado, y ahora escribo una equivalencia válida, que puede ser esta misma que hemos detallado aquí. Un decámetro cuadrado son 10 elevado a 4 decímetros cuadrados. El decámetro cuadrado desaparece, quedando como resultado 3,2 por 10 a la 4 decímetros cuadrados. Bien, si quisiera hacerlo al revés, por ejemplo, milímetro cuadrado
quiero pasarlo a metros al cuadrado. De milímetro cuadrado hay 1, 2, 3 saltos, ¿de acuerdo? Por tanto, le separan 10 a la 6. Entonces, si yo tengo 2 milímetros cuadrados y lo voy a pasar a metros cuadrados, escribo 2 milímetros cuadrados que multiplica a milímetro cuadrado, metro cuadrado. Y escribo una equivalencia válida. Cuidado, aquí la unidad superior es el metro cuadrado, por lo que yo voy a escribir que un metro cuadrado son 10 elevado a 6 milímetros cuadrados. Hay 3 saltos de diferencia, quedando como resultado 2 entre 10 a la 6, que es 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. O si lo metemos en la calculadora como un 1 y 6 ceros, veréis que me queda 0,0000002 metros cuadrados. Trabajaremos más en clase cuando yo regrese las potencias de 10 y la notación científica. Bien, ¿y el volumen? El volumen, la unidad, dado que si recordamos el volumen de un cubo, por ejemplo, el volumen de un cubo viene determinado por la arista, es decir, los tres lados van lo mismo. El volumen de un cubo viene determinado por la arista del cubo. Luego, si imaginaros esa arista estuviese medida en centímetros, claro, sería centímetros al cubo, centímetros cúbicos. Entonces, recordad esto, cuando haya que utilizar unidades de volumen, recordad que la unidad de volumen es la unidad de longitud elevado al cubo. Entonces, bueno, análogamente a lo que hemos hecho en la superficie, ahora cada salto, en vez de ser de 2 ceros, en vez de ser un salto de 10 a la 2, son saltos de 10 a la 3 unidades, o lo que es lo mismo, saltos de 1000 en 1000. De manera que un metro cúbico tiene 1000 decímetros cúbicos, un decímetro cúbico tiene 1000 centímetros cúbicos, por lo que un metro cúbico, si yo lo voy a pasar a centímetro cúbico, tengo dos saltos de 10 a la 3, luego son 10 a la 6. O lo que es lo mismo, un 1 y seguido de 6 ceros. Un metro cúbico son 1.000.000 de centímetros cúbicos. Si yo escribo 3,5 metros cúbicos y lo quiero pasar a centímetro cúbico, pues escribo 3,5 metros cúbicos. La unidad metro cúbico es colocada abajo, arriba la unidad a la que lo quiero pasar y escribo la equivalencia válida, una equivalencia válida, que en este caso puede ser que un metro cúbico son 10 a la 6 centímetros cúbicos, desapareciendo la unidad metro cúbico y quedando como resultado 3,5 por 10 a la 6 centímetros cúbicos, o lo que es lo mismo 3,5 millones de centímetros cúbicos. Aquí hay otra unidad de volumen, o también a veces utilizamos el término unidad de capacidad, que es el litro. ¿De acuerdo? Tenemos una equivalencia entre el litro y esta escala de aquí. Un litro es exactamente, es equivalente, estas tres líneas significan equivalente a un decímetro cúbico. Es lo mismo escribir un litro que un decímetro cúbico. Un decímetro cúbico es un cubo, como viene aquí representado, en el que el lateral, la arista, es un decímetro. Y claro, un decímetro es lo mismo que 10 centímetros. Luego, si yo ahora cogiera un cubo, pudiera construir un cubo de arista 10 centímetros y lo llenara de agua, todo el agua que entra ahí es exactamente un litro. Bien, entonces si yo quisiera pasar ahora de 3 decámetros cúbicos, lo quisiera pasar a litros, diría, bueno, voy por partes. Voy a pasar del decámetro cúbico al decímetro cúbico y del decímetro cúbico, que sé que es equivalente, lo voy a pasar al litro. Como veis aquí, estos son dos pasos, serán dos factores de conversión. Atentos. 3 decámetros cúbicos, multiplicamos, el decámetro cúbico se coloca debajo y arriba el decímetro cúbico, de manera que un decámetro cúbico son 1, 2 saltos,
cada salto tiene 3 ceros, luego son 6 ceros, 10 a la 6 decímetros cúbicos. Y ahora fijaros, voy a volver a multiplicar por otro factor. El decímetro cúbico que está arriba lo coloco debajo y arriba coloco el litro. Y escribo mi equivalencia, que es esta, es trivial. Es una equivalencia trivial en la que un decímetro cúbico es igual a un litro. Pero fijaros cómo consigo cambiar la unidad. En este caso, el número no va a variar, pero la unidad sí. Por tanto, el resultado de esto es 3 por 10 a la 6 por 1 entre 1 por 1. Es decir, 3 por 10 a la 6 litros. Bien, bueno, pues con esto, ahora lo que tenéis que realizar para el resto de la clase son los ejercicios que tenéis recogidos en la diapositiva. Aquí pasamos de unidades mayores a unidades menores, tanto en longitud, masa como en superficie y volumen. Fijaros que aquí aparece el litro. Y aquí pasaremos de unidades menores a unidades mayores en las mismas magnitudes. Longitud, masa, superficie, volumen y nuevamente volumen, pero incluyendo el litro. Así que con esto os veo un rato. Hasta luego.